Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Mónaco, que se ha celebrado este pasado fin de semana, y vamos a comentar alguna cosa más que sí que también ha ocurrido este fin de semana sin relación directa con este Gran Premio. Para esto, para analizar lo que ha ocurrido, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos y a todas, aquí de nuevo, después del Gran Premio de Mónaco. Bueno, mandamos un saludo a José, que hoy no ha podido estar con nosotros. Habíamos intentado retrasar un poco la grabación para ver si así podía ser, pero finalmente pues no ha podido ser. José, te mandamos un saludo desde aquí. Y que vaya bien la cosa. Nos metemos antes de nada, vamos a empezar con una noticia que es posterior al Gran Premio, que, bueno, tenemos que algo de relación puede tener, pero seguramente ya venía de antes y se ha decidido pues anunciarlo esta semana, Emma, y no es otra cosa que ese asiento que no estaba todavía confirmado para el año que viene en el equipo Red Bull ya tiene propietario, y no digo nuevo propietario. Sí, Red Bull ha anunciado que renueva a Sergio Pérez por 2 años más, con lo cual va a estar aquí en el 2023 y en el 2024 con Red Bull. Y bueno, yo creo que no sorprende a nadie, ¿no?, que Red Bull haya decidido darle continuidad a Sergio Pérez, y al calor de su victoria en Mónaco, pues bueno, pues bien, ¿no? O sea, anuncio redondo, ¿no? Igual a Gasly si le coge por sorpresa. Bueno, sí, es la cara B de todo esto es que digamos que bloquea por completo el programa de pilotos de Red Bull de cara al ascenso máximo que tiene ese programa, que es estar en la escudería madre o padre, o como lo queráis ver. Por ejemplo, Gasly pues sabe que en Red Bull la cota máxima a día de hoy es Alfa Tauri. Y tampoco lo está haciendo exactamente demasiado bien últimamente Gasly como para plantarle cara, ¿no? Quizás le está pasando como por ejemplo a Ricciardo, que no está teniendo una temporada a la altura de lo que esperábamos, ¿no? Los coches son distintos, bueno, supongo que son bastante distintos de conducir con respecto al año pasado, entonces pues igual necesitan un periodo de adaptación. Claro, al cambiar las cosas, pues a unos les va mejor y a otros peor. Y desde luego es extraño, ¿no? Claro, pero ahí que también se les haya olvidado cómo conducir ahí a en estos un momentos nivel también alto. es donde ves a los pilotos que van un pasito por encima del resto, ¿no? Cuando van bien dadas, pues es normal que los pilotos vayan bien, pero cuando tienen que sobreponerse a algún elemento fuera de su control y tal, y estar ahí, pues cuando se tienen que adaptar, a mí, yo me gusta que los pilotos se adapten, ¿no? Y si tienen un coche que no se encaja con su sitio, pues es lo que hay, macho. Intentarán corregirlo, ¿vale? Pero en algún momento pues tienes que sacarle jugo a lo que tienes. Y hablando, Emma, de pues, el caso de Ricciardo, ¿no hay algún caso de piloto que no se adapte al coche que te sea más llamativo este año? No sé, pilotos ingleses en la misma escudería, una escudería alemana, porque este año sí que estamos Sí. viendo ese mismo efecto Sí, y o sea, lo puedes decir está de dando Hamilton, bastante más. lo puedes decir de Sí, sí. Hamilton, o sea, la temporada de Hamilton es decepcionante. Yo pongo un sí como una casa a día de hoy. Sobre todo porque lo tenemos que comparar con Russell. Si Russell estuviese peor que Hamilton, pues le echaríamos la culpa al coche. Pero Lo único, dadas las circunstancias, lo o único sea, que el he coche tiene visto, culpa de no estar de primeros, pero desde luego se puede sacar más partido del que está sacando Hamilton ahora mismo al Mercedes.
claramente. El único momento que he visto el Hamilton que le presupongo por tener los títulos que tiene fue el pasado o sea, en el anterior Gran Premio. Ya llevamos para un tercio del campeonato, ¿no? O sea, y claro, Pero ojo, Emma, que yo ahí, en el anterior Gran Premio, el Gran Premio de España, sí que, a ver, yo creo que no hay dudas de que Hamilton es un piloto top. No hay dudas tampoco de que, bueno, también ha tenido el mejor coche y que ahora se encuentra pues en una situación donde el coche de Mercedes es inferior a los Ferrari o a los Red Bull. Pero yo creo que la clave de Hamilton en esta temporada está siendo la cabeza, porque en ese Gran Premio que dices, joder, mira lo que hizo después de cómo salió, lo que recuperó y todo lo que consiguió en España, recordemos que a las primeras de cambio, el mensaje de radio famoso de si retiran el coche para ahorrar motores y tal, es un poco como mentalmente está flojo. O sea, mentalmente ese día no quería competir más. no, Y al y final, lo escuchas después de declaraciones del Gran Premio de Mónaco donde han sufrido porque han votado, pero ya no han votado por el famoso porpoising, sino es que por cómo van los coches ahora, que van duros de suspensiones para evitar el porpoising y entre lo clásico bacheado de un circuito como Mónaco y tal, pues ya os podéis imaginar, el Mercedes rebotaba que para qué. Y dice que yo así no puedo seguir. Vamos, que tú escuchas las declaraciones de Hamilton y dices, pues este tío no sigue ya, ¿no? Ya se baja del coche y al carrer, ¿no? Pero en algún momento vas a dejar de ganar. También tienes que Yo no es gestionar por eso. defenderlo, ¿eh? Pero en el momento en que dijo ese mensaje, a mí no me pareció que estuviese diciendo una salvajada, ¿eh? Realmente yo no... Vamos, decía, me extrañaba, o sea, realmente decía, es que no va a entrar en los puntos. Tenía esa sensación. Otra cosa es que, bueno, el equipo, pues, sí, tendría datos, ¿no? Que probablemente yo no manejaba seguro y Hamilton, pues tampoco. No es que, o sea, vamos a ver. Quiero decir que a mí no me extrañó esa, además teniendo con la personalidad de Hamilton, ¿no? De que es una montaña rusa siempre en cuanto al ánimo, a las preocupaciones, en cuanto hace algo distinto y no le ve un beneficio inmediato, empieza a cuestionarlo todo, ¿no? ¿Por qué me habéis puesto estos neumáticos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Por qué me habéis metido ahora y tal? ¿Por qué tal? O sea, siempre está como recriminándole cosas, ¿no? Al equipo. Entonces, a mí en concreto ese comentario no me parece distinto, o sea, no me parece algo que no sea muy de Hamilton. Otra Sí, cosa pero... es que estoy de acuerdo con vosotros en que el problema puede ser de cabeza, ¿eh? Pero vamos, con respecto a esa anécdota, No, me pero refiero. dentro del flujo de unos entrenamientos o una carrera, pues ya me espero esto de Hamilton. Pero digo que estas declaraciones lo dijo después hablando con prensa y tal. Yo entiendo que en los últimos años has tenido una balsa de aceite. Y claro, mientras que Russell pasa de un Williams a un Mercedes, o sea, es todo un paso hacia adelante. Por mucho que vaya mal el Mercedes, es todo un paso hacia adelante. Mientras que Hamilton pasa de la balsa de aceite a problemas. Pero, tío, eres un campeón del mundo, no eres un Miendundi. Joder, estoy repitiendo, perdona que te corte, estoy viendo la repetición de la carrera, bueno, los 30 minutos famosos. Ya acaba de pasar lo del Ocon con Hamilton. Bueno, después lo hablaremos, pero es que os juro que me hago cruces. Que hayan sancionado a Ocon, pero bueno, perdona que te corte, es que lo tenía delante de las narices y lo tenía que decir. bueno, pues yo creo que lo siguiente, bueno, quería hacer antes de meternos en el Gran Premio, para ya abordar todo lo que hay que comentar, que no es poco, quería hacer dos menciones. Por un lado a Jorge, que a través del canal de Telegram y en abierto además, pues contestó un poco a lo que hablábamos la semana del Gran Premio de España, y nos contaba un poco sus experiencias en cuanto a distintos circuitos en los que ha estado. Uno de ellos sí que es Montmeló y que, bueno,
sí que cierto retraso, que él estuvo pues cuando sí que hubo pues bastante aglomeración. Creo que además fue en el 2007 que decía que es cuando cree que hubo el récord. Y bueno, que sí, que de vez en cuando pues hay algún problemilla, pero bueno, es lo esperable quizá en un evento tan masificado. Habla muy bien de Spa, que desde luego no se esperaba que un circuito que estuviese en el medio de la nada y con, entre comillas, supuestamente peores accesos, pues estuviera tan bien organizado, y echa pues la peor experiencia a Paul Ricard en Francia, y que bueno, que sí que tuvo mala organización y bueno, sí que sufrió un poco pues lo que comentábamos el otro día, pero quizás solo un poco. Y luego también Isabel pues nos comentaba de segunda mano, compañeros o amigos suyos que sí que habían ido al circuito, nos decía a través de ella pues la experiencia, nos contaba la experiencia de sus compañeros, de sus amigos, que desde luego pues lo que habíamos comentado, ¿no? Un desmadre en cuanto a accesos, en cuanto a todas las colas, la organización, el tema de la bebida, lo que se pasaron en cuanto a precios y todo eso, bueno, pues también nos lo reflejaba, y que incluso estos amigos pues habían dicho que no volverían a ir al circuito. Gente que ella pues nos indica que es de Fórmula 1 de los de toda la vida, y que tiene mucha afición. Con lo cual, bueno, desde aquí primero agradecemos ese feedback que nos habéis dado, y sobre todo pues esas indicaciones pues que habíamos pedido, y que nos ayudan un poco a ilustrar pues lo que habíamos estado comentando y discutiendo en el podcast anterior. Y nos vamos, pues eso, de un poco retomar lo que hablamos del jaleo del Gran Premio de España, y nos vamos ahora al Gran Premio de Mónaco. Emma, destacable del viernes, recordemos, viernes, cambiaron el tema de esos libres del primer día que se hacían el jueves y el viernes de descanso, y este año ya hemos tenido los libres directamente el viernes. No sé si del viernes y el sábado por la mañana alguna cosa, nos vamos ya directamente a la clasificación. Pues así en general no hubo mucho que destacar. Hombre, algún coche tuvo problemas, ¿no? Que se quedaron sin rodar, por ejemplo, Bottas, pues no rodó los primeros libres. Después Bottas también se quedó sin... Bueno, como decía, Bottas en los primeros libres, y en los segundos libres Ricardo fue el que eso los perdió por problemas en el coche. Pero así en general, pues diría que quizás ha sido de los años en Mónaco donde hemos tenido menos incidentes, ¿no? Menos toques con los guardarraíles. Que hemos tenido incidentes, sí, pero menos que otros años, yo creo, ¿eh? No he mirado estadísticas ni nada, pero tengo esa impresión. Y metidos en clasificación, que es uno de los puntos estelares de Mónaco, pues en la Q1 se quedaron Guan Yu Zhou, Latifi, Stroll, Gasly y Albon. Una Q1 que estuvo marcada por una bandera roja, yo creo, a todas luces innecesaria. Estuvieron muy rápidos para apretar el botón de bandera roja después de un incidente que tuvo Tsunoda en la en la nueva chicane después de salir del túnel. Se fue contra el guardarraíl y podía continuar, pero apretaron a falta, creo que aparte 2 minutos y pico, apretaron el botón rojo, y claro, eso perjudicó a varios pilotos, y uno de ellos fue precisamente su compañero de equipo Gasly, creo, que fue uno de los eliminados en Q1, ¿no? La verdad que después comentaremos cosas de FIA y tal, pero en general yo la verdad la impresión que me llevo de este Gran Premio de Mónaco, el planteamiento de la realización de televisión, problemas de calidad de imagen, falta de repeticiones a doquier, que sobre todo en carrera, pues digo, ¿dónde están? ¿No? Falta de información en general con cosas que han pasado en carrera, y después cosas de FIA que ya, pero son más centradas en carrera, pero en general no me llevo una para nada buena impresión de este evento como espectador desde mi casa. Metidos en Q2 se quedaron Schumacher, Ricardo, Magnussen, Bottas, Tsunoda y Tsunoda, estos pilotos. Y ya metidos en Q3
décimo fue Esteban Ocon, noveno Vettel, octavo Hamilton, séptimo Alonso, que bueno, teniendo en cuenta el nivel de Alpine y tal, pues se consiguieron meter los dos pilotos y Alonso pues fue séptimo. Y es cierto que una vez más fue una Q3 interrumpida por una bandera roja a última hora que acabó finalizando la sesión, una bandera roja provocada en este caso por Pérez y ahí cortó ya posibilidades de ver mejoras de algunos pilotos. Justo cuando salió la bandera roja, pues Fernando, que estaba intentando mejorar esa séptima posición, pues también se fue largo en una de las curvas anteriores de llegar a Loebs, a la mítica, y se fue largo y se fue contra la protección, contra las protecciones, y ahí acabó su Q3, aunque hubiera finalizado de todas, habiéndose provocado la bandera roja antes de la entrada al túnel por Pérez, que aparte venían después de Pérez en la Q3, estaba marcando vuelta él, estaba pasando pues eso, antes del túnel, se le fue largo en esa curva y tocó contra el muro. Y justo detrás venía Carlos, que no lo pudo evitar, e impactó contra él, y justo de Carlos venía Verstappen, ¿no? O sea que ahí se fue. Emma, es que no pude verla en directo y después cuando la vi en diferido, pues la verdad no puse los tiempos. Estaba marcando vuelta rápida propia, Carlos Sainz, justo en ese momento. O sea, estaba Sí, mejorando los creo sectores. que estaba mejorando al menos su vuelta. Al menos Ujú. su vuelta. Creo, ahora igual me estoy equivocando, pero diría que al menos su vuelta estaba mejorando. Porque en ese momento estaba marcando, bueno, en ese momento y como acabó pasando lo de la bandera roja, estaba marcando el mejor tiempo Leclerc con un poquito menos de 3 décimas con respecto a Carlos, que fue segundo. Y parecía que la pista, bueno, como es Mónaco, cada vuelta que pasas en principio, pues vas a mejorar, quitas un poquito de gasolina, aunque tampoco es trascendental en Mónaco, y algo mejoras, ¿no? E incluso Verstappen venía mejorando, un Verstappen que durante todo el fin de semana estuvo por poco, pero por detrás de Sergio Pérez durante todo el fin de semana, tanto en libres y después, mira, en clasificación fue cuarto, Pérez tercero y en carrera también quedó por detrás de él. Finalmente, Tío, pues desde luego ahí, en esa última vuelta sí que iban, me suena que iban todos, y desde luego el que más rápido iba y el que iba a pulverizar la pole era Leclerc. claro, claro, Creo que aparte Leclerc es eso. iba haciendo récord de Sí, sí, todos sí. los sectores menos el tercero. Según dijo él por el volante, porque Leclerc iba por delante de Pérez. En este tren iba Pérez, o sea, Leclerc, Pérez, Carlos Sainz y Verstappen, ¿no? Y Leclerc pasó, claro, evidentemente, y en su volante, por lo que dijo, estaba mejorando 4 décimas ya el tiempo de la pole que tenía en ese momento, ¿no? O sea que estaba mejorando, yo creo, creo recordar que estaban mejorando todos, pero a Mm. priori, pues seguramente no hubiera cambiado mucho cómo quedó finalmente con el incidente este de Pérez provocando la bandera roja, ¿no? Bueno, al menos en lo que es la pole position, ¿no? Sí, al menos quizás. Después, sobre todo más hacia atrás, pues sí que pudo haber habido algún cambio. Yo creo que, por ejemplo, a Fernando le vino bien. Bueno, y con todo esto nos plantamos en el domingo con una situación completa y absolutamente distinta a lo que hemos tenido pues los otros 2 días de este fin de semana de carrera en Mónaco. Llegamos prácticamente a la hora de la carrera y lo que, bueno, parecía que iba a ser una pequeña lluvia de verano, un poquito de emoción a la salida, se ha convertido en un absoluto despropósito durante prácticamente una hora. Nos hemos encontrado con que de repente se ha puesto a llover un poco, la FIA ha tomado cartas en el asunto, ha retrasado, ha empezado a mirar, a ver qué es lo que hacemos, salimos así, salimos de aquella manera y la lluvia no era un pequeño chaparroncillo sin más, sino que bueno, ha llovido bien, ha mojado bien el circuito, ha dejado un circuito en el que hemos tenido durante una hora que esperar para poder ver rodar coches. Y eso también es lo importante, porque cuando digo de rodar coches,
No hablo de rodar los coches de Fórmula 1, sino rodar cualquier tipo de coches. El coche de seguridad no ha estado dando vueltas, no ha estado comprobando el circuito, no se ha movido de donde estaba, y desde luego pues hemos estado como hasta las 4 de la tarde. Recordemos que en España empezaba a las 3, se esperaba la salida para las 3. Hemos tenido pues muy poco movimiento y muy pocas ganas de empezar esta carrera. Bueno, habíamos visto que los coches salieron, giraron tras el coche de seguridad y volvieron para pit lane. Han ido para la entrada, o sea, para la zona de boxes, y ahí nos hemos tirado pues esperando a ver a qué decidía los comisarios de cómo iba a empezar la carrera, de cuándo. Y digamos que ya con las 3 horas de evento que tenían como máximo, ya sabíamos que esto iba a terminar pronto. Con todo esto, ya se hablaba pues de salida con neumáticos de lluvia, se hablaba de salida neutralizada tras el coche de seguridad, ya no teníamos salida desde la parrilla, que de todas las veces que hemos tenido que relanzar este Gran Premio, esta sería la más justificada porque todos los coches saldrían con los mismos neumáticos, con la parrilla mojada en toda la pista, con lo cual pues sería la más indicada para que hubieran salido pues desde esa parrilla de salida mojada, pero bueno, que en todo caso era igual para todo el mundo. ¿Cómo está al final? Pues eso, hemos empezado con carrera lanzada, hemos ido viendo cómo pues las posiciones obviamente se iban manteniendo con una extrema facilidad, puesto que el circuito es muy complicado de adelantar, con lluvia ya no digamos. Todo apuntaba que con los tiempos que se estaban haciendo, porque prácticamente empezamos cerca de los 2 minutos por vuelta, cuando pues una vuelta rápida en Mónaco pues se estaban haciendo en clasificaciones por debajo del 1.15 con cierta facilidad, con lo cual no iba a dar tiempo a dar las 76 vueltas para completar el Gran Premio. Nos íbamos ya pensando en que si esto se retomaba a las 4 de la tarde, la carrera iba a terminar sí o sí a las 6 por tiempo. A las 2 horas pues iban a finalizar. Y aquí lo importante pues ha sido, primero, para empezar, un poco la estrategia del cambio de neumáticos. Aquí hemos tenido prácticamente todos los pilotos han ido una estrategia de, obviamente ya salían todos con neumático de mojado, cambio a intermedio, luego posteriormente han pasado al duro, al C3, y luego pues han terminado con C4. Eso es prácticamente lo que ha pasado con casi todos los pilotos. Pero sí que hemos tenido otros pilotos pues que se han ido a una estrategia distinta, se han comido el intermedio, ya no han puesto el intermedio. Y esto pues es lo que ha dado también un poco la posibilidad de que hayan mejorado o de que hayan intentado hacer algo distinto y que hayan ido pues a sorprender o a intentar pues adelantar fuera de la pista, pensando fuera en pista, pero con una estrategia Dani, distinta. Sí, y si me permites, adelantándome los hechos, a cagarla. efectivamente, aquí también ha habido la opción de cagarla. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, el primero de los de arriba ha sido Pérez, que ha entrado a la vuelta 16 más o menos. Bueno, pues ya teníamos a Vettel, a Gasly, a Stroll, a Latifi, a Tsunoda y a Schumacher, que ya habían puesto el intermedio mucho antes, ya llevaban unas cuantas vueltas. Y digamos que eso, de los que se estaban jugando algo, el primero ha sido Pérez. Ha intentado, pues eso, con la vuelta 16 ya irse a intermedio. Ya teníamos de esos pilotos que iban más retrasados en el pelotón y que se jugaban menos. Ya teníamos cierta experiencia de cómo estaban trabajando estos neumáticos, y ahí se han ido. Bueno, antes empezaba también Hamilton, de los que tenían algo que ofrecer o que tenían algo que verse en esta carrera. Hamilton también los había cambiado en la vuelta 15, pero bueno, el importante, el primero que desatasca esto es Pérez,
que la vuelta 16 cambia neumáticos. Y aquí se produce los problemas de estrategia. Pérez entra en la 16, Verstappen entra un poco más tarde, la 18, y en esas dos vueltas, en ese impasse, obviamente el escudero de la otra escudería de Ferrari debería haber entrado a cambiar esos neumáticos de mojado por unos neumáticos de intermedio. Se le da la orden a Sainz, pero Sainz ve que la estrategia no es la buena. A él están funcionando los neumáticos, cree que la pista se va a secar, cree que puede dar el salto de neumático de mojado a neumático o sea, a un neumático de seco, a neumático slick, y saltarse un cambio de neumáticos, lo cual le pondría en una situación muy buena para intentar pues, ir a por la carrera. ¿Qué ocurre aquí? Sainz lo hace, los neumáticos, o sea, desde el box le dicen que cambie neumáticos, él dice que no, que ve la estrategia, bueno, van a una nueva estrategia. Y en la vuelta 18 entra Verstappen y entra Leclerc. El Leclerc, pues lo meten a cambiar neumáticos y aquí pues ya la tenemos liada. Leclerc va a una estrategia conservadora, va a cubrirse con los Red Bull y termina encontrándose pues con que 2 vueltas más tarde, en la vuelta 21, pues su compañero de equipo, Carlos Sainz, ya sí que entra a poner los intermedios. Ya en la vuelta anterior Bottas y Ricciardo en la 19, pues ya han ido algunos pilotos cambiando intermedios, ya se ve que es una ventana, intermedios no, a neumáticos de seco, ya se ve que es una ventana buena para ponerse los neumáticos de seco en vez de pasar por los intermedios, y Sainz entra. Desde el equipo Ferrari también le dicen a Leclerc que entra por detrás de su compañero de equipo, es una parada doble. Leclerc pierde posición, obviamente, porque aquí pues, Ferrari tiene que cambiar primero los neumáticos de Sainz, que ha sido el primero en entrar. Leclerc se mosquea muchísimo. Aquí es donde está la verdadera cagada de estrategia de Ferrari. También entra Verstappen, también entra Pérez a cambiar en una vuelta posterior y ya la tenemos liada. Sainz no ha conseguido ganarle la posición a Pérez. Pérez mantiene la primera posición. Se encuentra Sainz en segunda posición. Verstappen sale tercero. Y Leclerc, que iba dominando la carrera, al haber salido en la pole, al estar todo tan complicado de adelantar, pues pierde 3 posiciones, pasa a la cuarta posición y tiene un mosqueo monumental, obviamente. Aquí el que ha salido bien parado ha sido Pérez, desde luego que ha aprovechado sus paradas y el tiempo que ha estado en pista para ponerse en esa primera posición. Sainz también, digamos que ha conseguido pues, mantenerse bien, a pesar de que la estrategia de Ferrari apuntaba a no ser buena. Y aquí, pues, digamos que va pues, la mayor parte de la carrera y yo creo que de lo que después vamos a hablar. A partir de aquí, neumático, digamos que todos han montado neumático duro, el C3, y poco después vamos a tener el accidente de Mick Schumacher, un accidente importante, dado que en la zona de la piscina, que no parece que vaya a mucha velocidad, no parece que sea un problema que vaya a desencadenar en un golpe muy fuerte. El resultado es que al chocar contra una de las protecciones, que más o menos hace una especie de esquina, pues se ve que choca mal con el coche y el coche se parte a la mitad. Mick Schumacher sale sin ningún tipo de problema. La verdad es que el problema viene por la parte de atrás del cockpit, con lo cual el piloto sale protegido del impacto. Pero bueno, obviamente hay que retirar 2 medios coches, hay que volver a poner las protecciones bien. Aquí tenemos pues ya un coche de seguridad y los pilotos lo que deciden es, bueno, pues ya hemos puesto las duras, vamos a meter, prácticamente todos han ido también pues a una estrategia de cambiar los neumáticos por los blandos. En esto ha estado Pérez, en esto ha estado Verstappen. Sainz
ha mantenido con los duros, Leclerc también ha mantenido con los duros. La verdad es que Ferrari no ha querido pisar de nuevo los boxes para hacer ningún tipo de maniobra, dado lo que Dani, les ha salido. Sí. creo que más bien, o sea, el rollo de poner los blandos, por lo que después leí, se debió a que, bueno, tenían que elegir entre volver a poner los duros que ya habían usados, que fue lo que hizo Ferrari, o poner los blandos. Entonces, como solo tenían un juego de cada uno, pues hubo varias escuderías que, vamos, la mayoría, que prefirieron poner los blandos porque eran, o sea, pues solo les quedaba un Los medios nuevos que juego, tenían. claro, para poner eso, perdón, les decía los blandos y es los medios nuevos. Sin embargo, Ferrari lo que hizo fue poner los duros bueno, que ya había puesto antes, ¿no? Mm. Y fue importante esto por el tema de que realmente quedaban bastantes vueltas para los medios. Y hubo algún piloto pues, que tuvo problemas no sé si era graining o lo que fuera, vaya. Y de ahí también el actuar de Fernando Alonso, ¿no? Que después hablaremos. Sí. Pero vamos, que no fue tanto estrategia, o sea, pues, estrategia fue, pero vaya, que no tenían mucho elección ahí, ¿no? Mm. Bueno, y a partir de aquí, bueno, pues volvemos a lanzar la carrera después de todo este incidente. La pista ya está bastante seca en ciertas zonas, quizá algún resto de humedad por otras. De ahí también lo que decíamos, ¿no? De volver a lanzarla no se podía lanzar desde la parrilla de salida, porque ya sí que supone un problema en cuanto al lado que te toque y no sería justo, ¿no? El salir por el lado húmedo o por el lado seco. Y a partir de aquí, pues la verdad, la carrera ha estado bastante controlada porque prácticamente no se podía adelantar. Quizá el único que adelantó, Pierre Gasly pudo hacer un adelantamiento en pista. Luego el resto pues ha sido anecdótico lo que se ha podido ver de cambio de posiciones. Y nada, Pérez ha tirado, Sainz ha ido detrás, Verstappen, Leclerc, se ha abierto un poquito de hueco con Russell, con Norris. Y a partir de aquí, pues lo que ha habido pues ha sido que Fernando pues, ha tenido más problemas de rendimiento. Se ha abierto entre Norris y Alonso un hueco bastante importante. De hecho, Norris aprovechó que tenía una parada gratis con ese hueco que tenía con Fernando Alonso y ha cambiado prácticamente hacia el último tercio, el último cuarto de carrera, ha pasado de los duros a los medios. Y desde luego sí que ha sido muy llamativo eso, el hueco que se ha abierto entre Norris y Alonso, y que luego Alonso pues, ha ido haciendo trenecito con el resto de pilotos. El que más se ha quejado ha sido Hamilton, pero obviamente Alonso tenía la séptima posición en su mano. Hamilton, si quería pasarle, tenía que pasarle en pista, tenía que adelantar, no podía haber ningún tipo de orden y bueno, desde luego Hamilton esto lo ha sacado bastante de quicio, el no poder pasar y, y luego pues ha hecho algún comentario en este sentido, ¿no? A partir de aquí, bueno, la carrera pues ha sido un trenecito, un Gran Premio de Mónaco un poco diferente por el tema de la lluvia y todo el caos que se ha montado para lanzar la carrera, pero que al final pues hemos visto lo de siempre, ¿no? Que adelantar es harto complicado, que los coches, aunque son distintos, sigue siendo complicado aquí adelantar. Además, de hecho, pues lo único que se podía suponer como una ventaja para la hora de adelantar, que podía ser el DRS, aquí no ha funcionado durante una buena parte de la carrera. Hasta que no se ha secado la pista no lo han habilitado. Pero bueno, que poco ha podido influir en el resultado. Finalmente, pues Pérez entraba en primera posición, Sainz en segunda, Verstappen en tercera y Leclerc, que era el más perjudicado de estas estrategias que se habían tomado en la cabecera, pues entraba ya en cuarta posición. Por detrás de ellos Russell conseguía nuevamente pues estar ahí en ese top 5. Norris y luego ya una distancia considerable. De hecho, cuando se veían las posiciones de los coches en el mapa del circuito,
se veía ese trenecito que empezaba en la 7ª posición con Alonso, pegado al Hamilton, Bottas, Vettel, Gasly, Ocon, Ricardo, Stroll, Tsunoda, Albon, y perdón, Albon ya no finalizó, tuvo que abandonar, Schumacher también, y Magnussen, que había pues también abandonado hacía tiempo. Por comenzar, algo que os comentaba antes de la impresión del evento en sí, como os decía antes, yo la verdad es que me voy con una sensación bastante mala, ¿no? En cuanto a lo que es cosas de tele, realización, repeticiones y todo esto, es de lo que va de año, la vez que más me he tenido que buscar la vida yendo a Reddit, YouTube y tal para ver ciertas cosas que no nos han mostrado en la retransmisión, pero pues me he tenido que buscar la vida para verlas, ¿no? ¿Te enteraste de lo que pasó con Magnussen? Yo es que todavía no lo sé. Sí, sí, lo dijo el equipo después, que tuvo un problema con la presión de agua y por eso se acabó retirando. Pero bueno, cosas como ¿Pero se retiró Magnussen... en boxes? ¿Dejó el coche por allí tirado? O sea, ¿cómo fue O la sea, cosa? entró en En boxes y boxes. adiós, ¿no? Pero es eso, Vale, vale. hay el accidente de Schumacher, vale, perfecto. No nos muestran imagen aún del accidente ni nada por lo típico para ver si ese tío sale bien, no sé qué. Y el siguiente plano, después de ponernos un plano general que justo la grada tapa donde está el coche destartalado, el siguiente plano es Magnussen paseando. Y dices, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido Magnussen y se ha dado la torta o no? Pero en general, pues eso, aparte el viernes en carrera, creo que no, pero el viernes hubo como problemas de calidad de imagen, que se entrecortaba y movidas así que dices, "Pues estamos en 2022, ya no, esto no tiene sentido, ¿no?". O sea, se ha notado que quien ha estado a cargo de toda la operativa de retransmisión del Gran Premio de Mónaco no es la propia Fórmula 1, sino que es la Mónaco, por así llamarlo de una manera, ¿no? Yo al menos lo he notado. Y después, con respecto a la FIA, tampoco me voy aquí a meter a degüello, imagino que vosotros sí, estaré de acuerdo con todo lo que tengáis que decir. Yo tampoco me voy a meter mucho porque sería ahondar en la misma que el año pasado en Bélgica o en otro momento o en Abu Dhabi o otros momentos, ¿no? O sea, vuelta a reciclar eso que hemos comentado una y otra vez y no le encuentro sentido volver a incidir a eso porque veo que no mejora. En principio, el nuevo presidente de la FIA dijo que todos estos cambios, fruto de lo que pasó de Abu Dhabi, los propios que quería introducir él, dijo esto va a ir a mejor y no sé qué, y en vistas a lo que he visto en Mónaco, la impresión que tengo es que es peor que nunca, ¿no? O sea que en general la impresión es mala por decisiones de la FIA y por la gente que se ha encargado de suministrarme ese contenido a mí en mi casa. Y Bueno, después, pues entonces me meto yo, si dale, quieres, dale. con la FIA. Para empezar, o sea, antes de empezar la propia carrera, es inaudito, sinceramente. Vamos a ver. A las 3 de la tarde podían haber salido perfectísimamente. Tienen corrido en condiciones mucho peores. Yo no entendí para nada el por qué no lo hicieron, porque es que además estamos en un circuito en el que si hay algo emocionante a nivel de poder ver adelantamientos, es precisamente en la salida. Que a lo mejor era más peligrosa que en circunstancias normales, seguro. Siempre que llueve, siempre que está la pista mojada, aunque no tan mojada como estuvo después, va a ser más peligroso. Pero también tenemos en cuenta, o tengamos en cuenta, que en teoría los 20 mejores pilotos del mundo están ahí. Deberían ser perfectamente capaces de salir en esas circunstancias. Bueno, pues para empezar, eso nos lo roban, porque al final después salimos detrás del safety car. Pero es que además, o sea, se podía salir.
¿qué estaban esperando? ¿A que estuviera la pista total y absolutamente seca? Tú veías, o sea, ni siquiera se levantaban demasiado spray los coches. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente, pues esperar por hacer la tontería. Dijeron lo de salir detrás del safety. Para salir detrás del safety tenían que salir todos con neumáticos de lluvia extrema. La pista no estaba para neumáticos de lluvia extrema, con lo cual tenían que esperar a que se mojase más la pista. Y luego al final lo que consiguieron es que cayó después un chaparrón que desde luego sí que ahí tenía lógica el esperar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Imaginaos lo distinto que hubiera sido haber salido a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, y un rato después de haber empezado la carrera, que hubiese caído ese chaparrón. Probablemente hubiésemos tenido que pararla, hubieran tenido que parar, pero oye, perfecto. Si me apuras, otra circunstancia más que hubiera podido haber dado lugar a nuevos cambios. Sobre todo si además, de nuevo, como podrían haber hecho, hubieran salido desde la parrilla y no desde otra vez detrás del safety. Hubiéramos tenido una salida en la que probablemente unos hubieran calzado, o sea, yo me atrevo a pensar que alguno igual se hubiese atrevido a no poner los intermedios, porque ya digo, bueno, casi sería difícil no salir con intermedios, pero bueno, vaya, que hubiera habido ahí, desde luego, bastantes más historias. Y a fin de cuentas, lo único que lograron fue eso, el mosquear a los aficionados, el mosquear a la gente que estábamos en la tele, el hacer el ridículo, porque se les vio a las claras todo eso, o sea, al final los retrasos eran porque tenía que llover más de lo que estaba lloviendo para que realmente fuese lógico el ir con extremos, y para colmo de males, que ni siquiera nos dio tiempo a acabar la carrera. Y luego encima, si me apuras ya para más Inri, acabó tan tarde que prácticamente no dio ni tiempo a tomarse un café para los que queríamos ver la Indy después. Entonces, no sé, o sea, la FIA ya antes de empezar, muy mal, ¿vale? Al menos en mi opinión. Sí, sí, o sea, estoy con todo lo que ha dicho Juan. Yo añadiría que lo peor un poco de todo esto es, o al menos la impresión que tengo yo, es que no sabía lo que estaba pasando. O sea, deducía, pero no sabía, o sea, ¿por qué cancelar la salida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Deduciendo, supongo que porque sí, Esa es pero otra, que dan poquísima información. O sea, no sé, fue todo bastante desesperante. y por Y ahí luego la FIA también. tuvo más errores, bajo mi punto de vista, ¿no? A lo largo de la carrera, pero bueno, comenta tu parecer y dejemos ya la FIA por el momento, al menos. Hmm. No, iba a añadir que por ahí he leído que cuando cayó el chaparrón y tal, pues fue tal el chaparrón que les fundió los plomos y tal. Y bueno, no quiero que suene a justificación, pero solo lo añado. Y no, que hubo un momento que sí, que ya cayó la mundial y había unas balsas del copón, ¿no? Ahí. Pero eso, vamos a ver, no se les fundieron los plomos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde no estaban fundidos los plomos, ¿verdad? No, no sé. Bueno, Ahí pues pasaron entonces cosas es que se la raras, la buscaron verdad. encima. Sí, sí, porque yo que pensaba que de los dos nuevos directores de carrera, el Wittich, por lo que había que pasado con el DTM, era así un poco que tenía un poco mirado que veía con cierto resquemor y con Freitas, que lleva el WEC desde hace ya mucho tiempo, es el que confiaba más. Y justo en las últimas dos carreras está Freitas, o sea que, pues, claro, es que no. Viendo lo que ha pasado hoy, teniendo en cuenta que ahora están dos directores de carrera, está el consejero Herbie Blas, tienen la Sara Bar fantástica, no sé qué, digo, pues tía, tío. Estás haciendo a Masi bueno, casi, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, porque al menos Masi, esta es una cosa que quiero añadir, porque al menos Masi, eh, le pondré mil pegas a Masi, le pondremos mil pegas a Masi, pero al menos Masi después de las carreras hablaba con la prensa y te explicaba su razonamiento, que estabas de acuerdo o no, eso otro tinglado, pero hablaba. Esto de gente no habla. No habla, o sea, yo no he visto ninguna. He ido a preguntar a Vitic, he ido a preguntar a Freitas sobre por qué ha pasado. No. Me dicen fuentes de la FIA que pasó esto tinglado. O sea, bueno, va. Ellos se lo guisan así.
Y con respecto a cosas de la carrera, yo creo que por un lado lo que comentaba antes con la clasificación, lo más difícil lo hizo de Mónaco, es conseguir estar más arriba posible en la clasificación, porque después en carrera moverte es tremendamente difícil, ¿no? Y eso lo había logrado Ferrari, y con lo cual, traduciendo, que Red Bull pues había perdido porque no había podido colocarse por delante de Ferrari, con lo cual todo lo que pudieran rascar en la carrera, bienvenido sea. Y oye, con el tema de la lluvia, pues le apareció la oportunidad de intentar rascar algo, ¿no? Y encima como estaba Pérez por delante de Verstappen, yo creo que fue un poco el pensar de ellos, dijeron, bueno, vamos a jugar un poquito con Pérez, si nos sale, pues oye, genial, nos ha salido, ya hemos rascado algo, y si no sale, pues Verstappen ya está por delante de Pérez, ya nos quitamos del medio la papeleta de que va primero Pérez o Verstappen o no sé qué, y ya no la quitamos del medio. ¿Qué pasa? Que al final lo de Pérez sale, pues ya han rascado ahí. Y si eso le sumamos que después Ferrari pone de su parte y la caga con Leclerc, pues también rascan algo con Verstappen, ¿no? Porque yo creo que francamente la estrategia de Sainz, yo creo que es la más... Para mí es la estrategia ganadora de Mónaco, pero por una circunstancia en concreto no le ha dado la victoria, que es básicamente que Sainz cuando sale con su neumático slick se encuentra con un doblado que pierde un tiempo más Latifi. con Latifi y eso, pues yo creo francamente, yo creo que le cuesta la victoria, porque para mí la estrategia de Sainz, yo creo que no le pongo ni el más mínimo pero, la verdad, creo que es la estrategia ganadora tal como se han dado las circunstancias de Mónaco. ¿No? Evidentemente la de Pérez sale muy bien porque encima él sale con el intermedio y todos los que tienen cuando sale con el intermedio y vuelve a pista, todos los que tiene por encima de él poco a poco se van metiendo en boxes también, con lo cual le queda pista libre y encima él, pues algo que vimos hace 2 o 3 años creo, pues él con ese intermedio rueda, o sea, creo que rueda como 9 segundos por delante de más rápido que Leclerc, algo que no contaba, yo creo que no contaba ni la propia Red Bull ni Ferrari, evidentemente, que claro, pues a mitad de circuito, una cosa así, su programa de estrategia o lo que sea decía que Leclerc iba a salir por delante de Pérez cuando en la primera parada para meter intermedios y claro, al final como Pérez acaba rodando 9 segundos más, pues en el momento que Leclerc se mete en boxes, pues ya la posición con... Ya no solo con Pérez, con Sainz ya la había perdido porque Ferrari ya sabía que Sainz iba a ir a esta estrategia, o sea que yo entiendo que Leclerc esté muy molesto con el equipo porque el que había que mimar su estrategia es precisamente Leclerc. El que un poco se podría sacrificar era Sainz, yo creo, tal como está el campeonato y tal. Y parece Es que es más, Emma, yo he leído incluso que la verdad es que a mí esto no se me había ocurrido, o sea, pero lo comentaban en Twitter, creo, que una de las estrategias que pudo haber hecho Ferrari perfectamente era, o sea, es que es inaudito que Ferrari saliendo primero y segundo en Mónaco, o sea, ninguno de los dos gane la carrera. Y encima, que el primero acabe cuarto, o sea, de verdad, o sea, hay que hacerlo mal para que eso ocurra. Pero es que decían, incluso que saliendo primero y segundo, que Carlos Sainz hubiera retrasado. O sea, como hizo después Alonso, vaya. O sea, que podía haber dejado que Leclerc se escapase para asegurarse ese resultado, para asegurarse que aunque hubiese que entrar de alguna manera tal, tuviese un colchón de segundos suficiente como para llevar una estrategia de lo más, o sea, para llevar una carrera de lo más relajada, entendámonos, ¿no? Es decir, que es que lo hicieron rematadamente mal. Lo hicieron rematadamente mal. Y después con Leclerc, que al menos estaba quedando por delante de Verstappen, ya en la segunda, pues evidentemente hay el típico malentendido, no entra a última hora, que al final menos mal que entró, porque si entra más tarde igual a un pringa con Russell o Norris, o sea, dentro del desbarajuste entra o no entra, yo creo que menos mal que al final acabó entrando, pese a que perdió tiempo porque estaba Sainz haciendo la parada y
tenían previsto que entrara con una diferencia de 5 segundos y medio. Al final esa diferencia fue de 3, con lo cual tuvo que esperar. Ahí pierde tiempo. Pero aún así, perdiendo tiempo con Carlos, yo creo que Leclerc mantenía la posición con Verstappen. Pero ¿qué pasa? Que Leclerc en la vuelta después de reincorporación, cuando ya mete los slick, se encuentra con un doblado. Albon, durante más de una vuelta, Albon no se deja pasar. Yo creo que, vamos, no entiendo cómo no ha habido sanción a Albon. Y a todos los doblados que no se han dejado doblar, porque la explicación de Albon después de la carrera, diciendo por qué no se ha dejado doblar, es cierto que en el reglamento, que lo he buscado, no dice específicamente tu carrera se va a la mierda y tienes que dejar tal, pero sí que dice textualmente que a la mínima posibilidad posible tienes que dejar pasar al piloto, ¿no? Una vez que te muestran banderas azules. Y evidentemente yo creo que en una vuelta en Mónaco, por muy difícil que sea, por lo que sea, hay espacio para dejarle pasar, ¿eh? En una vuelta. O sea que los Williams un poco también han marcado la vida aquí a Ferrari en sí, porque el resultado, visto lo visto, pues no han ganado la carrera y encima Verstappen, que es un poco el fin de semana donde, entre comillas, lo está pasando peor, porque de los 4 estaba siendo el cuarto, o sea que pocas veces seguramente vamos a ver nos vamos a ver en este escenario, pues encima pues se te cuela delante tuya. Pues peor imposible, ¿no? Y evidentemente después ya con todos, con pista ya seca y tal rodando, pues salvo que alguien cometiera un error garrafal, vamos, aquello no iba a cambiar. Es cierto, no sé si os fijasteis que cuando arranca la carrera después de la bandera roja provocada por el incidente de Schumacher, cuando antes de aproximarse justo a la misma curva donde tuvo el incidente Alonso en la clasificación, justo a Pérez le pasa una paloma que se come y creo que por alto reflejo frena y es cuando se produce el bloqueo de rueda, porque pasa la paloma y por alto reflejo frena, ¿no? Y tal, ¿no? Pero aún así, aún con grading, con problemas que tuvo Pérez y etcétera, etcétera, yo creo que, vamos, o sea, hubiera sido... Porque hay gente que digo, bueno, ¿sabes? Métele el coche, no sé qué. Yo creo que hay que tenerlo muy claro, pero muy claro, para meterle el coche a alguien en Bueno, Mónaco. en Mónaco lo que puedes hacer es meter el coche, chocar contra el que va delante y que sancionen al de delante. Claro, rezar. Eso puede ocurrir. Y después, por la parte de atrás, nada, el trenecino formado por Alonso me hizo gracia en el sentido de que un poco lo comido por lo servido, ¿no? Porque Alonso gestiona neumáticos y claro, pues evidentemente los que están por detrás de ellos, en especial Hamilton, pues claro, al final en Mónaco yo entiendo que eso frustra mucho, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero no me vale que después, por ejemplo, salga Toto Wolff diciendo, pues hay que cambiar Mónaco porque no puede ser que un tío vaya 5 segundos más lento y no podamos ganar. Pero claro, cuando hace 2 o 3 años, no me acuerdo, Hamilton que iba primero, el tío iba 5 segundos más lento que Verstappen, ahí te valía Mónaco. Ahí no tenías ningún problema con el Mónaco que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero cuando se da la vuelta a la tortilla, entonces ya hay que cambiar Mónaco, ¿no? Pues es lo que tiene Mónaco. Unas veces te beneficia las circunstancias de él y otras pues te tienes que comer lo que hay y no queda otra. Pero lo mejor no es eso, porque Alonso está gestionando y va Alonso primero, Hamilton y detrás de Hamilton Ocon, ¿no? Y por el incidente este de Además, el Ocon... propio Hamilton, perdona, el propio Hamilton después también retrasó. Podía, o sea, cuando No, a Fernando eso pegó voy, el eso voy. acelerón, Hamilton podría haber perfectamente acelerado y jodió a los que venían detrás. Claro, eso Exactamente voy, igual. porque iba Alonso, Hamilton y Ocon. Y Ocon, como tenía la sanción por el incidente con Hamilton, Ocon le dice al equipo, oye, decirle a Fernando que aumenta el ritmo con intención de que Hamilton lo acompañe y yo también vaya y me pueda distanciar de Bottas, Vettel y tal, ¿no? ¿Qué pasa?
que a Hamilton le dicen desde radio: Ocon tiene una sanción, vamos a o sea, no dicen textualmente vamos a fastidiar a Ocon, pero dicen detrás de Ocon va Vettel, va Bottas y Vettel, y tiene una sanción de 5 segundos. Como que, tío, Alonso nos ha jodido, pues vamos nosotros a joder a Ocon. Pero es que aparte, vamos a ver, Fernando Alonso no jode No. o sea, el propio Hamilton fue incapaz de adelantar a Ocon en esta misma carrera. Incapaz. De hecho, tuvieron un incidente. 2, de hecho. Pero vaya, o sea, si no es capaz de adelantar a Ocon, muchísimo menos va a ser capaz de adelantar a Fernando. Recordemos lo que ocurrió el año pasado. No me acuerdo en qué fue, en Hungría. En Hungría. No, en Hungría. ¿Cómo le aguantó Fernando con un coche infinitamente inferior un montón de vueltas? Y precisamente por eso fue por lo que ganó Ocon aquella carrera. O sea, Hamilton, si no eres capaz en esta carrera de adelantar a Ocon, a Fernando muchísimo menos. Así que no te han fastidiado nada. No hubieras adelantado. Pero es Mónaco, o sea... Los puestos hubieran sido exactamente los mismos, aunque Fernando hubiera ido más rápido. A lo mejor hubieran tenido problemas con los neumáticos y por eso Fernando prefirió ir más despacio. Pero vaya, o sea, es que aunque lo hiciera por fastidiarte, en realidad no te fastidió nada. O sea, yo es que, de verdad, lo de Mercedes no... o sea, las quejas, en este caso concreto, me parecen ridículas. Me parecen, es que además, me parecen las críticas que haría el que no tiene ni puñetera idea. No, es pura Pero controlando el frustración que circuito, con toda provoca... la experiencia que tienen, es pues porque están incómodos, porque ven que el coche no les va y entonces cualquier cosa les molesta. O sea, Es así. Yo en parte lo entiendo, porque ves, te imaginas que es más rápido que el que va adelante y chuparlo durante 30 vueltas con cero posibilidades de adelantarlo, pues yo entiendo la frustración, pero Emma, es que es es lo cero que hay. oportunidades de adelantarlo, vayan a 20 por hora o vayan a 200. En ese Sí, circuito es que no lo vas a hay. adelantar. Sí, es lo que hay. O sea, aquí es lo que dices tú, que dices, vale, esto no son juniors, que esta gente ya tiene... Lo que hace unos años te estaba beneficiando a ti, ganando la carrera por cómo es Mónaco, pues ahora, tío, unas veces te da y otras te quita. Esto es así, tío. No es que hayan reconstruido el circuito para este año y te encuentres con esta situación. Ya sabes lo que hay, que la posición en pista en Mónaco manda y manda la clasificación y claro, pues o sea, es lo que Mira, hay. Emma, es que es más. O sea, si lo que querían, o sea, si lo que les molestó es lo que hizo Fernando, no se han dado cuenta de que haciendo lo que han hecho, han favorecido a Fernando en su lucha particular con Ocon. Porque ahora mismo, o sea, lo que han hecho es restarle puntos a Ocon, cosa que, entre comillas, no beneficia al Alpine, pero sí beneficia a Fernando. Bueno, ahí te digo, ahí quizás Alpine debería, a ver, que si quieren maximizar los puntos del equipo, claro, es que hay que gestionarlo, ¿no? Es decir, Alonso hizo lo que le dijeron, sí, aumentó el ritmo en un momento dado, ¿no? Cuando ya la vida de esos neumáticos estaba a salvo y tal, aumentó el ritmo y tal, pero claro, aquí Mercedes dijo... Quedaba tiempo de sobra para eso, pero vamos, que no estemos hablando de Alpine, estamos hablando de Mercedes y sus vendetas. Sí, bueno. No Hasta sé, equivocaron la vendetta. O sea, si lo que querían era joder a Alonso, al revés. A Alonso no lo jodieron, a Alonso lo beneficiaron con esa actitud. No, yo creo que más que joder a Alonso era fastidiar a Ocon, porque había tenido encontronazos con el propio Hamilton y ya de paso, si está Bottas de por medio, pues este me cae bien, pues venga, va, Bottas también, y Vettel, venga, que estos me caen bien, porque eso es cierto, yo creo que Bottas y Vettel seguramente dentro de la parrilla son los pilotos así que más le molan a Hamilton, ¿no? Y se da la circunstancia esa, ¿no? Favorecía a los dos y perjudicaba a Ocon, que durante la carrera tuve 2 encontronazos, ¿no? Que con respecto al encontronazo de Mónaco, yo a día de hoy sigo teniendo dudas cuál de los incidentes han juzgado los comisarios, porque yo entiendo que es el que se vio en la retransmisión, ¿no? Pero después... Es que no vi ningún otro. O sea, cuando dijiste que había habido 2, dijo, pues no te lo discuto, pero... Uno se vio en la tele, repetición, de las pocas que tuvimos. Pero después, en la vuelta a seguir, se
se tocaron, que en ese toque fue cuando Hamilton, ahí en ese de la vuelta siguiente fue cuando Hamilton fastidió el end play del el alerón, porque en el que se vio con la tele, ahí se tocaron, pero no se rompió ninguna pieza. Pero en todo caso, no sé, teniendo en cuenta que venimos de Miami, donde Vettel y Schumacher se dieron un ostión los dos y ahí no pasó nada. Vale que no son iguales calcaos, vale, pero, joder, o sea, hubo un buen piñaco entre Vettel y Schumacher y ahí no pasó nada. En cambio aquí sí. Y es más, venían también la FIA de perjudicar claramente a Alpine con la sanción injusta a Fernando Alonso, que al final no pudieron reclamar, o sea, pasó lo que pasó. Que además después la FIA reconoció que no lo hubiera sancionado de tener esos datos. Con lo cual, llueve ¿Cuál? sobre mojado, en este caso con Alpine. ¿La de Alonso no lo había sancionado Al final, al parecer, por lo que yo después leí, la Yo FIA eso lo he leído reconoció... de Ocon. Eso lo he leído de No, Ocon que... yo con respecto a la carrera anterior en la que cuando fue Fernando a... O sea, sancionaron a Fernando y cuando fueron a, digamos, a reclamar... O sea, vamos a ver, acaba la carrera y Fernando era, ¿qué era? Noveno, ¿no? Algo así. Sí. Creo que sí. Y acabó la carrera y Fernando era noveno. Y después de la carrera lo sancionan y le meten los 5 segundos, con lo cual queda 11º. Cuando cae esa sanción y los de Alpine van a reclamar, ya se habían ido todos los de la FIA, todos los comisarios. Y, claro, se mosquearon pues por eso, porque no los avisaron, no los llamaron, no les dejaron, pues lo típico, no les dejaron reclamar de ningún tipo. Pero es que encima, una vez que la FIA vio lo que el Alpine les proponía, que era, vamos a ver, al parecer en ese sector tenía que haberles devuelto el tiempo. Lo que pasa es que era justo, el incidente fue justo al acabar el sector y era imposible. Pero digamos que sí que devolvió ese tiempo en el sector siguiente, con lo cual no lo hubieran sancionado. Es decir, la FIA fastidia a Alpine en la carrera anterior y llegamos a esta y vuelven o sea, para mí de forma total y absolutamente injusta, vuelven a sancionar otra vez a Alpine. Pero protestar... Cuando podían simplemente haberlo dejado o sea, porque no es cuestión, o sea, no estoy diciendo que hubieran sancionado a Hamilton, sino que simplemente pues que lo hubieran dejado sin sancionar, como incidente de carrera. No, o sea, quiero decir, es como muy... Pero en ambos casos, si Alpine quisiera, que no ha querido, hubiera podido presentar protesta porque los incidentes son susceptibles de presentar protesta, pero por lo que sea decidió no presentar la protesta. O sea, de Probablemente porque ven que no van a ir a ningún lado. seguramente era perder el dinero, o sea, no, seguro. claro. Pero protestar, Y, la opción de protestar, o sea, los comisarios pueden estar ya en... hombre, pero en Carraqués. protestar se puede hacer de varias maneras. Y Fernando Alonso, por ejemplo, lo hizo de una en la que personalmente creo que o sea, que se equivocó. O sea, que en no emplear el torno que empleó. Pero ahí eso es estoy de protestar. acuerdo que en Miami no convocaron a Alonso para que se explicara. Ahí estoy de acuerdo. Le llegó la sanción y a correr, ¿no? Pero si Alpine hay un margen para presentar una protesta que, ya digo, la protesta seguramente era perder la pasta y porque ahí no le iban a cambiar. Y, o sea, de la misma manera que, por ejemplo, Ferrari después, al finalizar la carrera, ha protestado con incluso no se producía, o sea, sí que hubo, no sé si llegó a salir mensaje de investigación, pero anotado estaba al menos lo de Verstappen, no sé si fue Verstappen o Pérez, el mensaje que salió que por pisar la línea del pit lane, ¿no? Y Ferrari protestó y perdió la protesta. Que esa es otra, manda narices que que los comisarios le tengan que decir al director de carrera, señor mío, no puede ser que las notas del director de carrera contradigan el código internacional de la FIA. ¿Qué ha pasado aquí? Y dice el director de carrera, es que me he pasado con el copia-pega y, y me he pasado con el copia-pega, ¿no? Y reconozco que ha pasado, que ha habido un cambio en el Código Internacional de la FIA y eso no se ha reflejado en mis notas y bla, bla, bla.
O sea, que manda narices, o sea, ya es para flipar, ya digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, y claro, hubo un cambio, justo hubo un cambio en la literatura del artículo este que atañe a lo de cruzar la línea del pit lane, porque antes decía cualquier parte del coche, y claro, si es cualquier parte del coche, en este caso, sobre todo más Verstappen, porque lo de Pérez, tal. En el caso de Verstappen sí que pasa, sí que cruza cualquier parte del coche. Pero claro, cambió el artículo a especificar un neumático tiene que cruzar. Y yo viendo las imágenes no pongo la mano en el fuego con que haya cruzado un neumático completo la línea del pit lane, con lo cual pues Ferrari lo intentó y no le salió. De todas maneras, a mí lo que me fastidia justo de ese incidente es el que no, o sea, lo que decíamos antes, la escasa información. O sea, es que no nos pusieron imágenes de si sí o si no. Fue después de, o sea, yo lo vi en el grupo de Telegram, Sí, por eso alguna captura de alguna al cosa. principio, o sea, buscando en la vida para ver lo que ha pasado esto, porque también en la retransmisión, bueno, decían, bueno, esto se han equivocado, no es Pérez, es Verstappen. Y no, al final han sido los dos, ¿no? Los dos los que han tocado. O sea, hubo un despipote aquí, han faltado repeticiones, mensajes informativos, bueno, pues, a Accidentes ciegas. de carrera. Y al final es que nos ha faltado mucha carrera por ver y ha habido muchas cosas Y tampoco es que hubiera mucho que enseñar. Bueno, es que, por ejemplo, mira, ayer estaba pasando por el Reddit de Fórmula 1 y había un vídeo de Carlos Sainz toca con el guardarrail en Mónaco. Y digo, hostia, ¿cómo que ha tocado con el guardarrail en carrera Carlos Sainz? Esto no se ha visto. Pues había un vídeo, lo veo y digo, hostia, pues sí que ha tocado con el neumático. Pues le ha salido gratis el toque, ¿no? Porque Pusieron una imagen de Schumacher en que casi toca, si no toca, casi toca el guardiarraíl. sí, en la chicane esta, Y al ¿no? principio de la carrera, no sé si Stroll o Vettel, desde luego lo diré, un Aston Martin, pero al principio de la carrera, también se da en Loeb. ¿Esta ha Vamos, sido la carrera donde Stroll ha pegado un grito en clasificación? no me acuerdo. No. Yo la clasificación no la vi en directo. No, es que ahora No. creo que sí, que el tío no pasa, ¿no? Creo que no pasa a la siguiente ronda y justo conectan con la radio de Stroll. No sé si es esta o la anterior de España, no me acuerdo. Y justo conectan con la radio y lo primero que se escucha es ¡Ah! Y dices, hostia, tío, que esto es en diferido y no hace falta que me grites, ¿sabes? O sea, pero en general mal, ¿eh? En general la verdad es que ha dejado mucho que desear el Gran Premio en esos sentidos, ¿no? Y menos mal que bueno, al final se dieron, ¿qué? 65 vueltas, ¿no? Porque poco más y hay que entregar menos puntos de los que están establecidos para el completo, ¿no? Sí, no sé, fue un gran premio, ya digo, un poco frustrante, ¿no? En ese sentido, o sea, de que te faltaban cosas, empiezas la carrera mosqueado, eh, encima, no sé, yo no disfruté mucho. Bueno, eso sí, lo que está claro es que creo que es el único circuito de todos en el que me pongas la imagen que me pongas del recorrido Te sabes y te dónde sé está. decir exactamente dónde están. Te habrás Yo creo que fijado, es el único circuito que me conozco tan de memoria. te habrás fijado en el super edificio que están construyendo antes del túnel, ahí en un Eh, lado. s- pues mira, si te digo la verdad, ahora que lo dices, sí. Pero lo que voy es con la pista. Es que esa zona es justo la más fea. Es justo, te refieres a justo antes de entrar en el túnel, ¿no?
Sí, en la curva esta En la donde curva, sí. lo de Pérez en clasificación. No, antes. Entiendo que dices antes, ¿no? Pero Bueno, él es ya se la justo dio en la cuando ya curva. estaban. En determinados planos se ve ahí un edificio en construcción. Ese justo creo que es el sitio más feo de todo el circuito, estéticamente hablando. Vaya. Pero eso, o sea, yo creo que me pones cualquier fotograma bueno, a no ser que vayas muy a mala hostia, ¿no? Y con un rollo así muy cerrado, pero vamos, cualquier plano de los de la tele, me lo enseñas y te digo, están aquí, están allí. Yo, o sea, imagino que os pasa igual, ¿no? Sí. O sea, es Y no hay otro circuito en el que ocurra esto. muy reconocible el circuito. Es que tampoco Porque ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, no, pero aparte que es todo súper icónico. O sea, es como. Yo que sé, hay circuitos que te los puedes saber. Ahora viene esta curva, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, te pongo un fotograma y dicen, ni idea de si es la 15 o la 3 la curva, ¿entiendes? O es la recta de no sé dónde. O sea, y aquí es que todo tiene, no sé, o sea, de verdad, cada tiro de cámara, cada cosa, es que lo localizas y te da igual que la cámara sea de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. O sea, es súper reconocible este circuito. Bueno, y hablando justamente de esto, dos cosas quiero añadir. No hace mucho, yo creo que fue pues esta mañana o ayer, me crucé con un gameplay de alguno de los juegos de Fórmula 1 en el cual puedes correr en distintas épocas y creo que se corría Mónaco en los 60 o los 70 y es muy curioso de ver lo que tú dices, pero con digamos una simulación de cómo era en esos años, ¿no? Sin, por ejemplo, el túnel no era túnel y una vez que sales a esa calle no hay nada que te quite las vistas, pero sigue siendo un poco lo que tú dices, que te ponen una imagen y aunque puedan intentar emularte como era hace 50 años, que no has visto correr coches allí en esa época o hace 40 años, la verdad es que por las formas y por la zona y tal, lo reconoces. Es un circuito, como dices, ¿no? Icónico y que todos yo creo que tenemos en la cabeza. Y por otra parte, con todo lo que ha pasado este fin de semana, el run run no ha parado en cuanto a la opinión dentro de los equipos del paddock y tal, de que quizá es el momento de darle una vuelta a Mónaco en cuanto a trazado y buscar alguna variante para poder facilitar adelantamientos o poder buscar que no sea otra vez un circuito de trenecito que sea muy complicado o que haya muy pocos puntos donde se pueda hacer algo, ¿no? Desde Yo es que lo luego, veo imposible, ¿eh? O sea, tarea no, muy no se me complicada. ocurre, bueno, es no que se me antes ocurre que que podrían yo hacer. Lo francamente, único, lo único meterse dentro del mar, ganarle terreno al mar, pero no, pero aún así, antes de tocar Mónaco, mira, quítalo y ya está. O sea, antes de tocarlo, pues, quítalo. Es que sí, en el fondo es casi mejor. Que yo, aunque sean las carreras, o sea, de verdad, yo lo seguiría manteniendo. Aunque solo sea por la estética, ¿no? Del circuito y de lo bonito que es y las onboards es que es que todos los se te cae la años, baba. todos los años hay quejas, que ese es muy aburrido, que es el trencito, que lo quiten, no sé qué, pero es el gran premio con más audiencia, el gran premio que todos los pilotos quieren ganar. Yo no sé, o sea, si es muy aburrido y todo esto, ¿por qué es el gran premio históricamente que genera más audiencia? Si es tan aburrido y tal. Que sí, Que tampoco creo que sea el más, ¿eh? estadísticamente, A mí me resulta más aburrido el de Barcelona, generalmente. Es así. O sí, sea, no es o sea, vamos a ver, estadísticamente. siendo objetivos. Porque es que el de Barcelona, o sea, yo qué sé, ya os digo, o sea, yo simplemente ver correr los coches en Mónaco, a mí ya me resulta gratificante. Aunque no esté pasando nada en la pista, no haya ninguna pelea. Pero ya solo eso ya me merece la pena. Y en Cataluña, pues puede haber carreras entretenidas o sea, bueno, sí, entretenidas. Tampoco fue una carrera excepcional la de este año,
pero la mayoría de las veces son de que se me cierran los ojos. Y de los circuitos urbanos, entre comillas, que tenemos en la Fórmula 1, el realmente urbano es este, porque el resto son de aquella manera, o son avenidas de 5 carriles, o quizás el que más se puede aproximar es Singapur, porque el resto yo considerarlo, por ejemplo, Miami urbano, pues venga, va, si lo quieres llamar urbano porque está en Miami y tal, pues venga, vale, llamamos urbano, pero bueno, yo para mí, Miami, por ejemplo, no lo Hay consideraría urbano. tramos, el Sí, sí, de siempre, sí, pero bueno, o sea, ¿cuál es el de Azerbaiyán, no? Azerbaiyán, el siguiente que tenemos, pues a ver, urbano, pues sí, es urbano, sí. Lo que pasa Sí, es que también tiene una parte del circuito, es lo que dices tú, avenidas de... 4 carriles, no sé qué, vale, sí, pues evidentemente está pensado en esta época y claro, no van a hacer un Mónaco 2, porque ya, entonces ya. Estaba pensando en Australia, lo que pasa es que Australia, vale, es urbano, pero tampoco es que sea Aparte calles tan aparte estrechas y Mónaco muros tan tal... es tan urbano que el resto de urbanos, durante lo que dura el Gran Premio, está cerrado para pasar coches y tal. Mientras que Mónaco, creo que a las 7 de la tarde, una cosa así, cuando hay actividad en pista, se abre y tú puedes, venga, andar por ahí. Es que yo no sé si lo comentamos ya aquí o lo comentamos fuera de micro o algo, pero o sea, es que Mónaco es más pequeño que Coruña. O sea, es que no, es Sí, que es lo que ve, es lo que se ve. sí, sí, recorre todo todo el Principado del circuito. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que va a haber una mega avenida? Si lo que quieren es cambiar el circuito, por ejemplo, Toto Wolff, que ha dicho, como decía el otro día, que hay que cambiar Mónaco, o sea, que no ha visto la montaña que hay al lado y tal, o sea, es que, no sé, igual hay alguna avenida un poquito rectita y que tiene 3 carriles, no sé, en Mónaco. Yo nunca he estado, pero viendo así lo que he visto de ver el Gran Premio de todos estos últimos, todos desde que tengo conciencia, pues entre que está ahí enrocado entre montañas, no sé qué y tal, pues yo ya creo que es un milagro juntar un circuito de 3 kilómetros y pico, ¿no? Y no sé, estaba pensando más cosas de la carrera. Para mí Bottas otra vez un crack, o sea, quiero decir, teniendo en cuenta que este no era el Gran Premio de Alfa Romeo, pues mira, otra vez puntuando. Y otra vez los Haas que no levantan cabeza. Ricciardo hundido en la miseria, lo que llevamos comentando un montón de veces. Va siendo hora también de que hablemos algo, de que digamos algo sobre el Zou. A mí me está decepcionando las cosas como son. No le veo. No le veo. O sea, ¿os acordáis? No sé si fue el año pasado, hace 2 años, que decíamos, joder, vaya cantera, ¿no? O sea, vaya nuevas incorporaciones de rookies que parecen que cualquiera es mejor que el que tienen al lado. En este caso, no sé, Zou, ya digo, o sea, me está decepcionando un poco. Y poco más. Bueno, Russell, otra vez. Bueno, lo de Russell es de chapó, sinceramente. Otra vez, en esta ocasión ha acabado quinto, o sea, tiene más puntos, o sea, bueno, ahora le dirás la clasificación, pero es que ahora mismo Russell tiene más puntos que Carlos Sainz. Es que es la constancia. Sí, sí. Russell está sacando petróleo, oro, de todo, de ese coche. Desde luego, Hamilton tiene dos grandes enemigos, que son el coche y su compañero de equipo. O sea, es que desde luego le están dando un repaso importante. Y tenemos que ver si en algún momento este coche va a empezar a evolucionar y a coger a los coches de arriba, porque algunos cambios sí que ya han ido haciendo. Y a ver cómo luchan con dos coches, con el Red Bull y con el Ferrari, que hasta ahora pues estaba lejos, pero bueno, que podrían acercarse
los coches de Mercedes y dar un poquito de guerra. Desde luego, Russell, aunque no les está dando guerra a nivel de luchar con ellos de tú a tú, ahí lo tienes. Desde luego está siendo más constante, está consiguiendo más puntos que alguno de ellos, en el caso de Sainz, por ejemplo, y está teniendo pues menos problemas y oye, pues aquí hay que pescar. Si hay un par de abandonos en estos equipos, en Ferrari y en Red Bull, parece que Russell tiene todas las papeletas para estar ahí pescando puntos y adelantando a alguno de estos pilotos en clasificación. Alguno más. Veremos cómo acaba la temporada, pero yo no creo que Russell esté muy lejos de, quizá no de los primeros, pero sí de los escuderos de Ferrari y de Red Bull. Yo creo que va a estar ahí. Bueno, hablando de escuderos, que al final con este resultado la cabeza arriba se ha comprimido, ¿no? Porque ahora mismo Pérez, por ejemplo, está a 15 puntos de Verstappen y hay alguna gente que dice, bueno, ¿y Pérez va a luchar el título a Verstappen? Yo creo que no, francamente. O Es sea, más, Emma, se hablaba el otro día que si no se hubiese dado la situación de, oye, Pérez, deja pasar a Verstappen y toda la historia, si no hubiera sido por eso, creo que en algún momento estaban, pero vamos, calculaban que habrían quedado ahora mismo todavía más comprimidos de lo que están, ¿no? O sea, pero creo que de punto en punto. O sea, un punto más, un punto menos y un punto menos. O sea, una Claro, cosa entre los que increíble. tendrían más Pérez y los que tendrían menos Verstappen, pues muy probablemente. Sí, sí, estaría, vamos, pegadísimos. Mm, y además, me da que también estarían, pero vamos, los tres, incluido Leclerc. Estarían los tres a lo mejor en 4 puntos de diferencia. A ojo, estoy diciendo. no sé, es cierto que Pérez ha tenido un buen fin de semana, de los mejorcitos desde que está en Red Bull, que ha culminado con la victoria y con la ampliación de contrato. Eso es innegable, pero de ahí yo francamente me cuesta verlo luchando en un campeonato de 22 carreras con Verstappen. O sea, es que Verstappen no quedaba Sí. tercero, ya no lo recuerdo. O sea, su peor Pero resultado era es que primero además este año. no vamos a tener ni oportunidad de verlo. Recordemos, o sea, esta carrera la ha ganado Pérez porque Verstappen no quedó segundo, que quedó tercero. En caso contrario, esta carrera no la gana Pérez, o sea, es así. Y además bien hecho por parte de Red Bull, en mi opinión. O sea, en- quiero decir, está imposible que Pérez pelee con Verstappen porque es el segundo piloto, clarísimamente. Entonces, Hombre, es que sí que Red Bull ya nos está vendiendo la moto, que sí, que Pérez puede luchar con Verstappen por el título. Bueno, ellos mismos en la pista, pista va a dictar sentencia que no. Yo creo que no, vamos, o sea, ya pelotazo histórico que Pérez encontrarnos en qué, por Singapur o así, a 10 puntos de Verstappen en el campeonato, o incluso por delante de él, ya dejo esto ya, entonces si llega a pasar eso. es que esa circunstancia solo se dará si Verstappen no acaba carreras. Es que es así. O sea, si Verstappen acaba carreras, o sea, siempre que estén pegados, Pérez le va a tener que le va a dejar pasar. Es así de claro. Entonces esa pelea no es imposible que se dé. Y en mi opinión tampoco se dará este año entre Sainz y Leclerc. Porque a poco inteligente que sea Mercedes. Mercedes, o sea, lo de Mercedes tiene tela, porque es que estamos acostumbrados a las peoras de Ferrari. Yo creo que todavía no han llegado. Y tampoco voy a decir que vaya a tener peoras este año. Pero lo que sí que creo es que el Red Bull va a mejorar mucho más de lo que pueda mejorar el Ferrari. Y entonces,
es ahora, a principio de campeonato, cuando Ferrari tenía que estar arañando absolutamente todos los puntos que pudiera. Y está dejando escapar un montonazo de ellos. Y entonces, que se te escapen por circunstancias, pues vale, pero que se te escapen por errores de estrategia es muy preocupante. Y encima es que ya empieza a ser histórico lo de Ferrari, cagándola con las estrategias. Da Bueno, la una sí, sensación de otra que no. muchas veces tienen el propio enemigo dentro. O sea, ¿qué dices? ¿Que unas Que no, veces sí y yo una lo no? que no entiendo es, o sea, ¿por qué, o sea, por qué deciden cubrir a Pérez con Leclerc y que no lo hubiera cubierto Sainz, aunque hubiera perdido la posición, pero, claro, o sea, que va Claro. por delante, o sea, que lo siento por él, pero si alguien tiene que pringar en Ferrari, pues que pringue Sainz, ¿sabes? O sea, es lo que hay, Pero tío. es que yo creo que o sea, eso es un error de estrategia. Claro. ¿Entiendes? No creo que lo hagan por defender a Sainz o porque no tenemos un piloto número uno. No, lo hacen porque se equivocan. A mí es la sensación que me da. Y entre otras cosas también pues porque Sainz les dijo, oye, a mí déjame aquí fuera. Y le hicieron caso. Bueno, pues aún así no fue suficiente, ¿no? Lástima, lástima. Otro año en el que Carlos queda segundo en Mónaco. No sé si va a poder tener más oportunidades en su vida de ganar este gran premio. Ojalá que sí. Y fue algún coche con mejoras y sobre todo pues cómo se van encontrando los pilotos. Por recordar un poco cómo queda todo, vamos a seguir con Verstappen en primera posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos con 125 puntos. Charles Leclerc es segundo con 116, tercero es Sergio Pérez con 110. A partir de aquí ya hay un pequeño escalón en el cual cuarto es Russell con 84 puntos, quinto es Carlos Sainz con 83, están bastante cerca los dos. A partir de ahí, sexto es Hamilton con 50, séptimo Lando Norris con 48, octavo Valtteri Bottas con 40, noveno Esteban Ocon con 30 puntos, décimo Magnussen con 15, un décimo Ricciardo con 11, los mismos que tiene Yuki Tsunoda, que es décimo segundo, décimo tercero es Fernando Alonso con 10, décimo cuarto es Pierre Gasly con 6, décimo quinto Vettel con 5 puntos, décimo sexto Albon con 3, décimo séptimo Stroll con 2 puntos, décimo octavo Sub con 1 punto y sin puntuar esta temporada todavía Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Latifi. En cuanto a equipos, Red Bull en primera posición con 235 puntos, segundo es Ferrari con 199, tercero es Mercedes con 134 puntos, cuarto es McLaren con 59, quinto es Alfa Romeo con 41, sexto es el equipo Alpine con 40 puntos, séptimo es Alfa Tauri con 17, octavo es Haas con 15 puntos, noveno Aston Martin con 7 y en última posición el equipo Williams con 3 puntos. Y esto es un poco lo que ha dado de sí en la pista el Gran Premio de Mónaco. Quizá un par de detalles, me comentaba antes de empezar con Emma, que por lo visto yo no había oído nada de esto hasta ahora y que, bueno, pues ha salido y se ha visto que Emma decía que ha visto que Fernando Alonso pues llevaba una serie de vendajes en uno de sus brazos, en la zona de la muñeca, y que por lo visto han confirmado que desde el golpe que ha tenido en Australia tenía problemas en uno de sus brazos, bueno, pues tema de ligamentos, de musculatura, que el golpe que se tiene que recuperar con tema de descanso y que obviamente pues corriendo en Fórmula 1 fin de semana sí, fin de semana no o fines de semana seguidos, pues que el descanso a Fernando pues no le llega para recuperar del todo y que está ahí pues intentando que no sé si es inflamatorio o traumatológico o cómo es este golpe que se ha llevado,
cómo le está afectando, bueno, pues que está corriendo pues con ciertas molestias, ¿no? Es algo que, desde luego, yo me he enterado en esta carrera y esta además es una de las carreras en las cuales pues los brazos van a sufrir más por las curvas cerradas y lentas que hay en el circuito y que normalmente lo que hacen es cambian un poco en la dirección del coche para poder tomarlas, porque bueno, no es lo mismo tomar las curvas en Mónaco que tomarlas en Barcelona o en cualquier otro circuito similar. Pues la lleva clara, ahora que lo dices, porque estaba repasando el calendario y hasta agosto, que habrá 3 semanas seguidas, lo que nos toca es una semana de descanso y 2 semanas seguidas de carrera. Otra semana de descanso y semanas seguidas de carrera. Y así ya digo, hasta las vacaciones de agosto. Quedan unas cuantas carreras, ¿eh? Sí, efectivamente, lo mismo que le queda a Fernando, más o menos nos queda a nosotros, que es eso. O sea, vamos a estar grabando todas las semanas, salvo me parece que 2 o 3 en agosto y una en septiembre. O sea, esta temporada va a ser un auténtico calendario de infierno lo que va a Sarna con sufrir gusto. los pilotos y vamos, que esto, si tienen problemas en el brazo, va a tardar, porque además decía, esto no es algo que yo pueda pasar por quirófano o que pueda hacer algún tipo de intervención que no sea esa parte de descansar y que vamos, no le queda otra. O se baja del coche y se recupera o vamos, aguanta. Sí, sí, no, no es para bajarse del coche, pero alguna molestia evidentemente tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es que sea que lo limite a la hora de conducir, pero bueno, pues le debe molestar, evidentemente. A ver si se le, bueno, se puede recuperar lo antes posible, ¿no? Porque justamente en esta fecha es cuando tiene que acabar de resolverse el tinglao de si sigue en Alpine o se va a otro sitio o qué demonios hace, ¿no? En estas fechas. Sí, que además, bueno, se habla mucho del rendimiento de Ricciardo, que si en McLaren verían con buenos ojos, todo lo que ya habíamos oído de que si Alpine pues estaba ahí lanzando indirectas, desde luego el salseo aquí está servido, ¿no? Y No va a Alonso haber creo de salseo. Al parecer que también esa Esa es la otra. Ese es el otro tema que quería sacar y sobre todo por lo que hemos hablado, ¿no? Eh, Aquí es importante, pues Hamilton, por ejemplo, pues que decimos que no está con la cabeza eh, bien planificado lo que tiene que hacer y digamos que la cabeza pues le hace en algún gran premio pensar sin abandonar o estresarse más de la cuenta o que no consigue controlarse y ser un auténtico reloj en la pista a la hora de hacer vueltas y todo esto. En Mónaco, por lo visto, por lo que dicen los rumores y que vamos a ver cómo afecta todo esto a la cabeza de todos los afectados para las siguientes carreras, por lo visto, pues ha habido un auténtico mare magnum de salsa rosa, de incidentes y de cosas extrañas, y que más o menos se resumiría en que si Checo acaba de tener un hijo hace una semana o dos, que por lo visto Checo ha puesto los cuernos a la mujer y lo han dejado. O sea, Checo ya tiene el caos mental de acaba de renovar, que es una muy buena noticia, y tiene toda esta situación personal que veremos cómo refleja en pista. Luego, que si Leclerc y Carlos han discutido con sus respectivas novias. Que si parece ser que Lando Norris también lo mismo. Y todo esto estamos hablando no de durante semanas, sino ahora en Mónaco. Que si por lo visto se ha visto tontear a la novia de Verstappen con Lando Norris. Que además la novia de Verstappen también parece ser que había sido novia de Gasly, ¿no? Eh, Se habla incluso, bueno, de que hay una detención de un piloto que no se llega a decir todavía que es de Fórmula 1, pero bueno, que es un piloto que el nombre acaba en is, como puede ser Landon Norris, que parece ser que lo detienen Olivier conduciendo Panis. bebido.
Bueno, si detienen a Panis bebido y drogado por Mónaco, también es mucho, ¿no? Bueno, Lo solté así porque querréis pensar que, o sea, cuando dijiste eso, se me vino antes a la cabeza Panis que Norris. bueno, si es Panis, sale el nombre Sí, al sí, sí, segundo, vamos. no hay ningún problema. O sea, Pero vamos, o sea, no quería traer esto por la parte de salsa rosa, que tiene un poco su gracia, ¿no? O sea, la que tal han montado este fin de semana, sino, oye, si esto es verdad y que si esta gente no es capaz de dejar esto fuera de la pista, son pilotos que se van a encontrar, pues estamos hablando que está involucrado, que si Carlos Sainz, que si Leclerc con temas personales con las novias, que si Verstappen con Lando porque ahí hay un tema, que si con la novia del primero, que si Checo Pérez con todo este lío que tiene montado en su casa. Desde luego, casi parece que la sensación es que el lío que pueda tener o la falta de concentración que pueda tener Hamilton se puede quedar en nada. Entonces, tengamos esto así en la mente, un poco a lo tonto, y veamos cuando lleguemos a situaciones entre estos pilotos cómo se cómo se cómo se resuelve, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí un poco como el punto gracioso que ha surgido este fin de semana y que es gracioso hasta que no tenga consecuencias en el circuito. Si ahí al final es todo verdad, claro. Aquí esto es un poco los mentideros de Mónaco. Y no sé si queréis contar algo más, porque ya desde luego hemos hecho un análisis de arriba abajo de Mónaco, arquitectura, la noche, lo que ha pasado en el circuito, la climatología. Telegráficamente, Dani, la Indy, que qué pena, qué pena por un lado lo que, ay Dios mío, ¿cómo se llama? El piloto Palou. español. Palou, joder. Pues que por circunstancias total y absolutamente ajenas a cualquier motivo que pudiese deberse a él o al equipo, quedó prácticamente a mitad de carrera, vamos, imposible el ganarla, pero que aún así fue una Indy bastante entretenida con, yo creo que un par de últimas vueltas de infarto, vaya, no sé, ¿la visteis? Sí, sí, No, sí, la verdad la es que vi, la no, vi. no tuve ocasión. ¿Y qué te pareció? ¿También estuviste ahí pegado al asiento en las últimas vueltas? ¿Qué diferencia con Mónaco, joder? Bueno, es un poco Mónaco también, ¿eh? Tampoco quiero decir. Hubo ah, menos adelantamientos este año quizá que otros, eso sí que es cierto, y costaba más, ¿no? No sé por qué, Sí, sí, desde pero que vaya. tienen el aeroscreen, perjudica un poco adelantarse en situaciones de carrera, pero aún así este año han marcado el récord de velocidad en la pole, o sea que han ido muy rápido este año en concreto. O sea que, bueno, pero en general, bueno, típica carrera de Indy, ¿no? O sea, hay sus incidentes, hay sus banderas amarillas que te pueden beneficiar o te pueden perjudicar, que en este caso para Palou, que la verdad que él y Dixon llevaban la carrera súper controlada, yo diría, incluso excesivamente controlada. Y qué Y, cagada de Dixon al final, Dios y mío. primero Palou le sale la bandera amarilla justo en el peor momento posible y después Dixon, que no le perjudicó la bandera amarilla, pues cuando tiene que meterse en boxes, pues se excede la velocidad en el carril y le sancionan evidentemente y los dos que tenían la carrera, ya digo, incluso excesivamente controlada, porque incluso se iban dando relevos, pues se perdieron todas las opciones. Es cierto que al final Palou acaba noveno y remontó un poco y tal, y de cara al título, que una vez que no consigues la victoria en la Indy 500 ya poco piensas también tus opciones de repetir título en la IndyCar, pues ni tan mal porque rivales directos pues pincharon, tuvieron incidentes y tal, pero bueno, al final eso sí, el equipo más fuerte de esta edición, que es Ganassi, que es donde está Palou, pues no fue ni Dixon ni el propio Palou, sino que al final apareció Ericsson, que la verdad se defendió muy bien con Patricio Ward, Pato Ward.
que estaba disputando la victoria, lo defendió muy bien en las vueltas estas después de bandera roja que hubo, ¿no? Después de un accidente que prefirieron acertadamente, yo creo, sacar bandera roja antes de que la carrera acabara con bandera amarilla, aunque finalmente acabó con bandera amarilla porque a última hora hubo un accidente también. Pero bueno, fue que media vuelta, una cosa así. O sea que buena victoria para Ericsson, que logra lo mejor que ha hecho en su vida. Resultado pues, de su vida, el diría, resultado ¿no? de su vida. Y básicamente se asegura su asiento hasta que decida retirarse en la IndyCar con la victoria en la Indy 500. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado este episodio sobre el Gran Premio de Mónaco y este añadido de la Indy 500. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más, que os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los episodios del podcast, las redes sociales y las formas de contacto que tenéis con nosotros. De todas formas, ahora os lo recuerdan mis compañeros. Y sin más, me despido, un saludo y hasta la próxima. Y si os queréis poner en contacto con nosotros mediante Twitter, pues recordad que somos @desdeboxes, o si no, tenéis otra opción como puede ser el grupo de Telegram, al que accedéis mediante la dirección t.me/desdeboxes. Nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Para enviarnos un email, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com y bueno, nada más. La semana que viene, este fin de semana, lo tenemos de descanso y ya el que nos espera es el Gran Premio de Azerbaiyán. Venga, muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao. O sea, no sabía cómo decirte que pararas ya de hablar del salseo. Es que son 25. Pues nada, venga, vámonos a la cama entonces.